La doctrina general del impuesto. Abordaremos los siguientes puntos: generalidades, tributos, impuestos, tasas y contribuciones especiales. ¿Será correcto hablar de la doctrina general del impuesto o de la doctrina general del tributo? Siempre un impuesto, una tasa, una contribución especial será un tributo, pero no siempre un tributo es un impuesto, una tasa o una contribución especial. El tributo es la generalidad y el impuesto es un elemento específico de él. Entonces, lo correcto sería hablar de doctrina general del tributo. Bases jurídicas. Según el artículo 133 de la Constitución Nacional, establece que todos debemos coadyuvar con el gasto público mediante el pago de impuestos, de tasas y de las contribuciones que están establecidas en la ley. Según el artículo 12 del Código Orgánico Tributario, establece que es impositivo para toda categoría de tributo, es decir, que queda sujeto toda la demarcación de los impuestos, tasas y contribuciones especiales. Fines del tributo. Fin fiscal. Es una recaudación. Es el desarrollo de la primera fase de la Hacienda Pública Nacional. Es decir, como el Estado obtiene los recursos, se habla de un financiamiento indirecto, ya que satisface diversos servicios públicos. Fin extrafiscal. Este va mucho más allá de la recaudación, porque tiene un enfoque social. Aquel dinero recaudado se invierte de manera directa. Es directa porque se especifica a qué área del servicio público va dirigido el financiamiento, es decir, financia un único servicio público. Fin mixto. Es aquel cuyo propósito es desarrollar tanto el fin fiscal como el fin extrafiscal al mismo tiempo, dándose una fusión de los dos anteriores. Tributo. Se define el tributo como aquellas prestaciones tanto dinerarias como en especie que percibe el Estado en función de la ley para satisfacer sus fines del Estado mediante el ejercicio del gasto público. Características del tributo. Prestaciones. El tributo es una prestación tanto dineraria como en especie. En Venezuela solo es en dinero. Coerción. Empleo de la fuerza de la ley por violación o quebrantamiento de la norma jurídica. Ley. Principio de legalidad. No podrá existir un tributo que no esté tipificado en la ley. Fines. Todo lo que se percibe a través del tributo, impuestos, tasas o contribuciones especiales van encaminados a alcanzar los fines del Estado. Derecho público. El tributo lo percibe cualquier institución del derecho público o que esté autorizado por la ley. Clasificación del tributo. El tributo se divide en tres: impuestos, tasas y contribuciones especiales. Impuesto. El impuesto es una categoría de tributo que consiste en prestaciones, tanto dinerarias como en especie, que percibe un ente público en función al poder imperio que le acredita la ley para satisfacer el cumplimiento del ingreso público y, en consecuencia, el gasto. Características del impuesto. Es una obligación de dar. Tiene un fin pecuniario en aquellos estados en los cuales se cumplen mediante prestaciones en especie. Relación entre Estado-Poder. Es un poder que tiene el Estado en función a la ley. El impuesto es obligatorio. Se busca obtener recursos. El impuesto se les exige a las personas naturales como jurídicas. Clasificación del impuesto. Impuesto directo. Son aquellos que van a gravar las fuentes de riqueza, patrimonio y la renta, el cual se divide en real, cuando prescinde de la capacidad económica de la persona, es decir, no toma en cuenta la capacidad económica del sujeto pasivo, le interesa la cualidad del bien o de la cosa. Y personal. Sí toma en cuenta la capacidad económica del sujeto pasivo y datos inherentes a la persona. Impuesto indirecto. Son aquellos que van a agravar directamente el consumo. Impuestos proporcionales. Cuando existe una única alícuota indistintamente del valor o cuantía. Impuestos progresivos.
son aquellos en los cuales las alícuotas va variando de acuerdo a la capacidad económica. Tasas. Es aquella categoría de tributo que en virtud de la ley exige el Estado en sus distintos niveles de expresión del poder público, nacional, estatal y municipal, por la prestación de un servicio de forma individual. Características de las tasas. Las tasas se crean mediante la ley, por lo que en ausencia de esta simplemente no existen. Las tasas son exigidas por una entidad pública, competente en ejercicio de su poder de imperio, al momento de generar la prestación de un servicio de manera individual. El hecho imponible recae sobre la prestación de un servicio público, que el Estado presta al interesado a cambio de una contraprestación monetaria. El dinero recaudado será destinado al servicio que dio origen al hecho imponible de la obligación tributaria. El servicio prestado debe ser divisible, es decir, que pueda individualizarse e identificarse al prestatario. Clasificación de las tasas. Según el doctor Edgar José Moya Millán, las tasas se clasifican en tasas judiciales y administrativas. Las tasas judiciales son aquellas que se producen por el poder jurisdiccional del Estado, es decir, por el servicio del Poder Judicial. No obstante, luego del proceso constituyente que vivió el país en el año 1999, las tasas judiciales quedaron derogadas, pues al entrar en vigencia, la actual Constitución Nacional trajo como consecuencia la aplicabilidad del principio de la gratuidad de la justicia venezolana. Las tasas administrativas. Se entiende como aquel tributo que exige una institución de derecho público, por autorización de la ley, en uso del poder administrativo del Estado. Contribuciones especiales. Se entiende por contribuciones especiales una categoría de tributo que dentro del marco de la ley percibe un ente público, autorizado, por generar un beneficio de forma individual o colectivo, como producto de la realización de una obra pública o de especiales actividades. Las contribuciones especiales se clasifican en contribuciones especiales de mejora y contribuciones especiales de seguridad social. Se entiende por contribuciones especiales de mejora aquella categoría tributaria de carácter obligatorio percibida por un ente público debido a la realización de una obra de utilidad general que incrementa el valor del inmueble de los particulares. Las contribuciones especiales de seguridad social, también conocidas como contribuciones parafiscales, consisten en un argumento tributario que se genera dentro del marco de la ley, es decir, función a un fin social extrafiscal.